Sopa de piedras. En la mañana te acompañará sopa de piedras, sopa de piedras. Creativa y cultural. Te informará de verdad, te invita a participar en sopa de piedras, sopa de piedras, en tu radio y tu canal. Sopa de piedras. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, como siempre, desde Cinecon Más, a través de Cinecon TV, acá, desde los estudios de Fundación Cultural Cinecon en Constitución. Estamos de vuelta en un nuevo capítulo de Sopa de Piedras. Hoy día nos toca el cuarto capítulo de esta tercera temporada, este 12 de agosto, que claro que sí, estará lleno de cosas, como siempre, ¿no? Vamos a partir como todos los días con la historia de hoy, en donde don Silvio Angel nos cuenta qué pasó un día como hoy, 12 de agosto, pero varios años antes. Bueno, ahí va a estar don Silvio atento, de hecho acá está al lado mío preparadísimo. Después de eso, hoy día estaremos conociendo una nueva cápsula que se estrena. En este caso estaremos con El Rock es Cultura, donde don Marcelo Bastías nos va a estar mostrando música chilena, música que probablemente no tiene siempre la misma rimbombancia en diferentes medios de comunicación, música incipiente, con bandas, con músicos, con músicas, con artistas que están tratando de mostrar su trabajo, y por supuesto acá en Cinecon TV y en el Sopa de Piedras tienen su espacio a través de El Rock es Cultura, que estará con don Marcelo Bastías hoy día. Y además, para terminar la semana, para terminar el programa del día de hoy, estaremos con don Jorge Toro. Él es director de Cinecon Cabritas y también el conductor de Huevos Revueltos, un programa de radio que lo puedes oír a través de la 101.3 en Constitución, pero también a través de cineconradio.cl y prontamente a través de nuestra cuenta de podcast, quiero decir. Ahí también estará alojado Huevos Revueltos con Jorge Toro en Cinecon Radio. Bueno, eso es el programa del día de hoy, que comienza ahora ya con la presentación del único, del que está dispuesto a todo, del hombre que va y vuelve, del que si tiene algo que hacer no lo hace, pero no importa. Él es don Silvio Angel. ¿Cómo está don Silvio? Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Yo estoy bien de mañana, de tarde y de noche, don Silvio. Que me parece perfecto. Bueno, yo hoy día, jueves 12 de agosto, para que usted sepa, es el día 224 del año, según el calendario gregoriano, y el 225 si este fuera un año bisiesto. Quedan tan solo 141 días para que termine este año 2021. Oye, ya cada día queda menos. Cada día queda menos. Oye, bueno, y volviendo a los hechos, a las efemérides que pasaron un día como hoy, te cuento que el año 490 a.C., en Grecia se libra la batalla de Maratón, donde los griegos derrotaron a los invasores persas. 2 días después sucedía la fábula de Filidides, para que quede claro. Este tipo corrió 42 kilómetros desde Maratón a Atenas para morir diciendo hemos vencido. Y por eso la maratón de los Juegos Olímpicos tiene 42 kilómetros, que es la distancia desde Maratón hasta Atenas. Qué maravilla de historia. Oiga, ¿en qué año fue eso? Importante destacar. El año 490 a.C. O sea, hace 1600 años que se creó la maratón, la que hoy día está, bueno, sobre todo hoy día en estos tiempos de Juegos Olímpicos, pero donde mucha gente practica la maratón, 42 kilómetros, por eso no tenía idea. Muchas gracias, don Silvio, por el conocimiento entregado el día de hoy. Es muy, y va acorde con los tiempos, ya que estamos en época de Olimpiadas. Es bien extraño, ¿eh? Estamos en Tokio 2020 en el año 2021. Sí, es por el tema de la pandemia, es para que no se pierda la cronología de los actos. Exactamente. Oye, además en 1877 en Estados Unidos, Hassab Hall, astrólogo norteamericano, descubre Phobos y Deimos. Ustedes se preguntarán, ¿qué es Phobos y Deimos? Oiga, don Silvio. Cuénteme. ¿Qué es Phobos y Deimos? Phobos y Deimos son las lunas de Marte. Marte tiene 2 lunas, a diferencia de nosotros que
tenemos una sola y que como somos tan creativos le pusimos la luna. Ellos tienen dos que son Phobos y Deimos. Ahí estamos viendo imágenes. Qué increíble, ¿eh? ¿Estas imágenes las tomó usted, don Silvio? Sí, el otro día estaba ahí con un tubito que le puse una lupa. Además, en Hay inventor también de telescopios. Sí, telescopio. Yo telecopio. Oye, y en 1908 en Detroit comienza la fabricación del famoso Forte. ¿Forte? Forte, la burrita Forte, que del Forte, fue... Forte, digamos. ¿Cómo? Ahí está, ahí lo podemos ver que es un ensamblaje en cadena, o sea, cada trabajador hacía lo suyo, no era que un trabajador construyera un auto, sino que uno ponía el radiador, otro ponía el techo, y así van saliendo Sí, pues los esto es vehículos. bien conocido como la industria automovilística, la creación en serie. De hecho, hay que hacer, cuando se hacen estas menciones al señor Ford, él fue, gracias al señor Ford, los autos empezaron a ser más baratos. Recordemos que antes Claro. un auto era muy costoso y el público norteamericano pudo acceder a la comodidad, podríamos decir, de andar en vehículo motorizado porque el señor Ford creó este auto. Hay una historia bien particular en relación a esto, que fue la mujer del señor Ford la que se lleva o sea, no se lleva todas las flores, pero ella tomó el auto y se fue. ¿Por qué? Porque el señor Ford no estaba seguro, decía, no, todavía no, Claro. no, todavía no. Y ella un día pesca las llaves del auto, se sube, echa a andar el auto y se pone a recorrer la ciudad. Y ahí logra mostrarle a la humanidad de que efectivamente el auto diseñado por su marido, me imagino, no sé, o estaba en concubinato, da lo mismo, sí funcionaba. Po. Y de ahí en adelante el señor Ford empieza esta creación en línea, en masa y bueno, hoy día tenemos más autos que personas en el mundo. Claro, Gracias al señor Ford. además gracias al señor Ford se crearon bastante leyes sociales relacionadas con el trabajo, como por ejemplo las 8 horas de trabajo diario y el no trabajar los domingos. Mire, qué bueno ese dato. Es un pequeño dato que también tiene don Henry. Además, en 1988 en Estados Unidos se estrena la polémica película que ahora nos da risa de Martin Scorsese, La Última Tentación de Cristo, que acá estuvo prohibida en varios países y tuve la La última oportunidad. tentación de gritar, sí. La Última Tentación de Cristo, es de Martin Scorsese, que es como el último tango en París, quizás en esos años provocaba rechazo, recelo o algo Se vetaba en la todo, sociedad y se vetaba, pero actualmente creo que hasta el reggaetón es más fuerte que estos dos O sea, películas. ver un noticiero, tiene Claro, drama. un matinal. Un matinal o cualquier cosa, sí, tiene toda la razón. Oye, además días como el 12 de agosto nacieron personas muy influyentes, A ver. como por ejemplo en 1911 nace el gran Mario Moreno Cantinflas. Qué buen, qué buen actor y que además es un referente a nivel social con el discurso, pero qué bueno eran los... Sí. ¿Dónde lo dan? En varios canales, ¿no? Sí, en Chilevisión lo dan en la El barrendero me gustaba a mí. Yo Sí. soy barrendero. Mario Moreno Cantinflas es nuestro Charles Chaplin latino, desde Totalmente, mi humilde opinión. Además, el año 1925 asesinan a Guillermo Cano Izaza en Colombia. Aguas, hay sirenas. Aguas. Dele, don Silvio, ahora sí. Ya, volviendo al tema, en 1925 nace Guillermo Cano Izaza, que falleció en el año 1986. Él era el director del diario... de La Sirena se me fue el nombre del diario, pero a este director del diario, el espectador, lo mató Pablo Escobar Gaviria con una bomba. Fue una de sus primeras bombas que puso en Medellín. Qué increíble que, por ejemplo, En Bogotá, perdón. Pablo Escobar, que tantos crímenes y tantas cosas hay, se genera ese romanticismo y genera esa idea de como que era una buena persona. La cultura del bandido. La cultura del bandido. Hay tantos así, tenemos al mismo Charles Manson, tenemos a Billy the Kid, Sí. tenemos, bueno, Pablo Escobar, acá el mismo Cabro Carrera, ¿no? Ejemplos hay varios. Ejemplos hay varios. Además, en 1963 nace esta gran actriz chilena que se llama Jimena Rivas. Sí, pues. Es muy simpática ella, a mí me cae muy bien. Actriz, súper buena actriz. ¿No? Súper buena actriz. Y en 1971 nace Pete Sampras, Mi Pistol Pete. que tiene 14 Grand Slam. Él es descendiente de griego, como
como muchos deportistas triunfadores en Estados Unidos que son hijos de descendientes, Pete Sampras hijo de descendientes griegos, y a añadir que Andrea Agassi es hijo de inmigrantes iraníes. Sí, pues. Así Oiga, Pete que- Sampras hasta hace muy poco tiempo era el mejor tenista de la historia, era el que había roto todos los récords, hasta que para las generaciones más contemporáneas, más juveniles, aparece Roger Federer, aparece Rafael Nadal, y aparece Novak Djokovic, y se acabó Pete Sampras en ese sentido. Oye, Pero hay que reconocer que en los años 90 Pete Sampras era de los más, era el número uno del mundo, indiscutido. Sí, pero recordemos que en el debut de Marcelo Ríos en Roland Garros lo tuvo por las cuerdas Pete Sampras en Roland Garros. No sé si tan por las cuerdas, yo como que ya le ganó, creo que le ganó un set, ¿no? Fue a 4 sets. No, o a cinco sets. pero estamos hablando de un niño de 17 años. Sí, contra no, un no, adulto. yo me encuentro increíble el talento que tenía Marcelo Ríos, pero Pete Sampras siempre fue indiscutido, de hecho... Es que había mucha diferencia de edad. Yo creo que si Además, hubieran claro. sido contemporáneos, el chino Ríos lo hubiera paseado no una, sino que 7 veces. Pero después parece que jugaron de nuevo y nunca lo paseó. Claro, pero por el mismo tema de la diferencia de edad, desde mi humilde punto de vista. Además, en 1990 nace este deportista Mario Balotelli, futbolista italiano, que también Felipe. es hijo de inmigrantes. Sí, pues, era un hombre tranquilo. Sí, súper sosegado. Sí, Actualmente todavía juega en el Adana Demirspor de Turquía. buenísimo. Hay que decir que Balotelli es buenísimo en el fútbol, pero claro, tiene algunos problemas De de conducta. conducta y eso. O sea, problemas de conducta uno lo asocia a la profesión que tiene, pues Claro. si fuera otra cosa daría lo mismo, si fuera DJ, por ejemplo, o fuera bailarín, o fuera cualquier cosa. Pero claro, como juega fútbol y tiene que estar entrenando todos los días y no va de la mano con tanta fiestoca, ¿no? Así es. Además, varios personajes nos dejaron este 12 de agosto. Como por ejemplo, el año 30 antes de Cristo nos dejó Cleopatra, que fue la última reina de Egipto. Buenísimo. Alguna Buenísimo. vez retratada por la gran Leonor Varela. Y por la Elizabeth También. Taylor. No, pero es más importante Leonor Varela, que no es importante. Pero Yo- igual se la duda que nos ve. Leonor, ¿cómo se llama la que tú acabas de nombrar? Leonor Varela. Leonor Varela, esa película la hizo con Timothy Dalton, si no me equivoco. Leonor Gran Varela, que tuvo actor el de James gusto y Bond. el placer de salir en una de las teleseries más increíbles de la televisión chilena, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama, Tic Tac. Tic Tac. Tic Tac. Tic Tac, Sí. sí. Ahí salió el muchacho, el fantasma. El fantasma, sí, me recuerdo. Bueno. Además, en 1964 nos deja un grande, Ian Fleming, creador del personaje de James Bond. Yo me declaro fanático de todas las películas de James Bond. ¿Cuál es el James Bond que más le gusta, oiga? Octopussy. Ha pasado una cantidad de actores. Octopussy. Pero de los actores, Sean Connery. Sean Connery. Sean Connery, aunque debo decir que Pierce Brosnan también es bueno. Y Sí. Roger Moore también. No, sí son todos buenos, pero me quedo Además con que Sean Connery. Como que todos han tenido varias, porque Pierce Brosnan, como dice usted, Hay ha hecho como uno- 4, ¿no? Hay uno que solo tuvo una, que no me recuerdo el nombre. Timothy Dalton tuvo 3. Roger Moore y Sean Connery tuvieron varias. Y el actual no me acuerdo el nombre. El actual que bueno, el Estuvo acá en dato- Chile, el dato- se estuvo, sí, porque eso es así yo. Se grabó en algún ahí por ahí, aunque se grabó en Chile, pero la película se hizo pasar como que era el desierto, no sé si es boliviano, no me acuerdo. Boliviano. Ahí Boliviano. había una Boliviano. Sí, se grabó en Estación Central y también en alguna ciudad de Argentina. Así es. Además nos abandonó un día como hoy Henry Fonda, padre Jane. de Jane Fonda, y además ganador de un Oscar, un Globo de Oro, un premio BAFTA y un Tony. Es el Esto... Hollywood de antaño, ¿no? ¿Ah? Es del Hollywood de antaño. Sí, ¿no? a eso es lo que voy. Él nos abandonó en 1982 y está catalogado como la sexta mayor estrella masculina en la historia de Hollywood. Mire, la sexta mayor estrella masculina en la historia de Hollywood. O sea, importante el hombre. Sí, no, es importante. Y el 2014 nos dejó la actriz Lauren Bacall, que era una actriz modelo de Estados Unidos. Lauren Bacall fue pareja de Frank Sinatra, de esa época. Ese dato rosa. Claro, está Dean Martin, está Sammy Davis Jr., eran bien sosegaditos. Excelente, muchas gracias, don Silvio, con tanta historia. ¿El refrán lo tiene por ahí alguna historia? Sí, tengo, alguna cosa? me queda, mira, hoy día es un día bastante especial, ¿ah? El día 12 de agosto es el día del hijo del medio. Que ustedes no lo crean, el hijo ¿Y si son 4?
Bueno. ¿A quién celebramos en la casa hoy día? Si son 6. Cachipún entre ellos. Bueno, y el refrán ¿En es... serio se celebra el Día del Hijo del Medio? Hoy día se celebra el Hijo del Día del Medio. Así que bueno. Saludos Jueves 12 de agosto. a mi hijo Federico, que le toca ser en este caso el Hijo del Medio. Yo no sé, yo tengo uno. Pero bueno, igual le Y a mi mando hermana saludos. Carla, a mi hermana Carla también le toca ser la hija del medio. Saludos. Saludos. Y el refrán es pagar el pato. Pagar el pato, qué bueno, a ver. Eso es padecer una pena o castigo sin merecerlo o por culpa de otro. El origen hay que buscarlo en la burla que hacían los viejos cristianos a los judíos españoles debido al pacto que habían hecho estos con Dios. O sea, el pacto se deforma la palabra. ¿Cachai? Se deforma irónicamente la palabra pacto en pato. O sea, Se le saca, bueno, no sé. ellos tienen que pagar el pato, que debe haber sido, no sé, un diezmo, quizás caminar descalzo los días no sé cuánto, Como la comer penitencia. pescado, penitencia, claro. Ese es el pacto que hicieron los judíos españoles con Dios, de los cuales se reían los cristianos españoles. O sea, decían como, tienes que pagar el pato porque decidiste hacer algo que te Claro. llevó a equivocarte y hoy día tienes que pagar el pato en esa penitencia o en esa En cosa esa que toca penitencia sin merecerlo o por culpa de otro. hacer. Perfecto. Ya pues, don Silvio, muchas gracias por toda la información que nos entrega hoy día. Nos va a quedar clarísimo que un día 12 de agosto muchas cosas pasaron y muchas cosas otras pasarán. No olvidar al hijo del medio. No, no, hoy día nos vamos a ir toda la casa a celebrar esta maravillosa e importante cosa que pasa. Oiga, lo quiero invitar, como siempre, a la cápsula, a esta cápsula audiovisual que hace siempre nuestro equipo audiovisual y que tiene variedades, como lo hemos visto en estos ya 4 programas con el día de hoy que llevamos de esta tercera temporada. Ahora le toca a la música, le toca a... ¿la música? Sí, pues, le toca a la música, es verdad. Le toca a la música porque don Marcelo No me Bastías... Marcelo Bastías. Sí, pues, don Marcelo Bastías Me declaro fan de don Marcelo nos Bastías. invita a El Rock Escultura, donde acá nos estará mostrando diferentes bandas, diferentes músicos, diferentes artistas que desde el nicho, desde el como cuando parten las estrellas, ¿no? Desde el garage empiezan a hacer su música y acá estamos para mostrarle. Don Marcelo Bastías nos trae lo mejor de la música chilena con El Rock Escultura. Así que vamos a ver lo que nos trae. Grande Marcelito. Hola amigas y amigos, mi nombre es Marcelo Bastías y los saludo desde acá de mi ciudad, desde Constitución, la Perla del Maule. Y les doy la bienvenida a este ciclo que hemos llamado El Rock Escultura, donde estaremos mostrando todo lo que concierne a la escena musical rockera alternativa e independiente de nuestro país. Hoy comenzamos este ciclo y donde en cada capítulo estaremos mostrando el trabajo de una banda o solista con su trayectoria y también con parte de su discografía. Les doy la bienvenida al Rock Escultura. Bueno, y hoy vamos a partir en nuestro primer programa con la banda Ermitaños. Este es un quinteto santiaguino que se formó en el año 2004 y que con 15 años de trayectoria ellos abordan lo que es el rock alternativo, también la psicodelia, lo que es la balada rock y también por supuesto la música latinoamericana. A la fecha han grabado 4 EPs, un LP y también el sencillo Quémame, que fue grabado y producido por el gran maestro Carlos Cabezas. En sus letras la banda aborda lo que es el cuestionamiento constante de lo que se hace una persona dentro de una sociedad en la cual no encaja, es decir, un ermitaño dentro del sistema. Bueno, y vamos a arrancar en este primer capítulo con esta banda invitada Ermitaño y con su sencillo Sueños Paralelos, que corresponde al álbum que lleva el mismo nombre. Lo escuchas y lo ves acá en el Rock Escultura.
continuamos acá en el Rock Escultura con nuestro primer capítulo con el quinteto invitado en el día de hoy, la banda Ermitaño. Ellos hace un poco tiempo, hace un mes y medio aproximadamente, publicaron su último trabajo, La Balada de la Muerte, que es su último EP. Este registro contiene 2 canciones que fueron inspiradas en lo que es el actual movimiento social que estamos viviendo, la pandemia y también, por supuesto, el descontento social que la gente tiene con la sociedad que actual estamos viviendo acá en nuestro país. Este trabajo fue registrado en plena pandemia, finales del año 2020, y también cuenta con 2 canciones, La Balada de la Muerte, que lleva el nombre de este EP, y también el sencillo Como Caes. Y de este álbum vamos a escuchar el último sencillo, Como Caes, Ermitaño, acá en el Rock Escultura. Eléctrica y miran cómo caes. Estúpidos se ríen culpándome de hacer lo que sé y miran cómo caes. Me quedaré sin voz hasta que sepan más difícil que ser juzgado por un hueón. El problema eres tú, no yo. Tu tonta mentalidad me quieres hacer creer. Me ves como anormal, echando todo a perder. Y solo hay que hacer la piedra y correr. Nada después de beber, quemando canciones de amor, a ver si todos pueden entender. Bueno, queridos amigos, y sería todo por hoy. Les agradezco la sintonía y este es el primer capítulo de nuestro ciclo que hemos llamado El Rock Escultura, donde estaremos mostrando el trabajo, cada capítulo de una banda, un solista con su discografía y también parte de su trayectoria. Nos estamos viendo la próxima. Aguante el rock chileno. Estamos de vuelta entonces, después de haber visto esa cápsula me quedé como,
Estaba tan buena la cápsula de don Marcelo Bastida, estaba tan bueno el Rock en Cultura, mostrando a estas dos bandas que estuvo muy interesante. Estábamos todos disfrutando de la música chilena acá en el Sopa de Piedras. Antes de presentar, claro, a la persona que le toca ahora en este momento, cuando estamos a 12 de agosto, don Jorge Ignacio Toro, director, decíamos, de Cine con Cabrito y también conductor de Huevos Revueltos, programa que puedes oír a través de la 101.3, pero si no estás en Constitución, no importa. Cineconradio.cl te puede entregar el Huevos Revueltos de lunes a jueves, de 9 a 10 de la mañana, y hoy día está acá en el Sopa de Piedras don Jorge Ignacio. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Cómo está, don Ricardo, tanto tiempo? Tanto tiempo sin estar en esta faceta, en este Sopa de Piedras. También saludar a don Silvio, que está ahí desde las butacas, desde el sitial de honor, como corresponde, ¿cierto? Así que... La barra pop está casi. Así que bien contento también por estar de vuelta acá en el Sopa de Piedras. Sí, pues oiga, en esta temporada usted nos va a traer los memes, nos va a traer cosas que van pasando, porque los memes se han transformado no sé, puede ser perfectamente una nueva forma de comunicarse. Hay opinión en los memes, hay entretención Un en los memes. resumen cómico de Es la cómico. vida. El meme, nosotros en el Cine con Cabrito ahora estamos optando por el meme noticia. Meme noticia. Porque en el fondo estamos subiendo el meme, ¿cierto? De la noticia en particular, pero abajito en la descripción vamos contando de qué se trata la noticia en particular. Hicimos dos hace un tiempo, que fue de la alza de la benzina, que hemos visto que la benzina ahora por fin dejó de subir la benzina. Creo La que benzina- baja. 23 pesos. Ahora bajó, debería bajar, claro, debería bajar, pues, pero estuvimos, ¿cuánto? 35 semanas con el alza de benzina. Sí, terrible. De- Bueno, además que eso es importante lo que dice usted, porque el meme finalmente hoy día lo vimos hace muy poco con lo que pasó acá en Chile con la choquita, con la negrita. Sí, po. Que después de que Costa, ¿no? Saca esta noticia... Macay. ¿Macay? No, Nestlé. Con Nestlé. Macay, claro, pero Macay pertenece a Nestlé. A ver, una historia, un resumen. A ver. Negrita, Morocha, son de Juque, que es una fábrica de Valparaíso, la cual todos sus productos se lo compró la internacional Nestlé. Y por eso Nestlé, Negrita o Choquita, ahora es de Nestlé. Perfecto. O sea, es de Y el Nestlé. Sanenus también, ¿ah? Oiga, me Ojo ahí. gustó eso que hizo don Silvio cuando se fue a explicar algo. Pare. Dijo, a ver, Top, a pare, ver, pare. pare. ¿Se parecía político, don Silvio? Me No, recordó no, a... es que político es así. Yo, Ah, no es como así tampoco. como poderoso. Claro. Porque nosotros, que estamos acá, en el Sopa de Pie... Ya, se con mueve los una memes. Oye, se vienen memes de política todo esto, sí. Sí, pues entonces el meme se toma un poco esta idea de opinar. Es como el mago Valdivia. Es una mezcla. Cuando dijo algo, pero con respeto. Porque Sí. realmente el meme está diciendo algo muy directo, pero lo dice a través del No, humor. es una mezcla. Me encanta el formato, sí, o sea, y dentro de las escuelas de comunicación. Incluso se está estudiando el fenómeno del meme, porque el meme, de alguna manera, es una mezcla de un poquito de todo, ¿no? Es una especie de información, o sea, una especie de infografía, pero también es humor, es sátira, también incluso es opinión, ¿no? Porque hay muchos memes que, por supuesto, son de carácter más bien político. Entonces el meme como que mezcla es multidimensional, y en ese sentido trabajar con memes también, a nosotros al menos en el Cine con Cabrito se nos hace súper entretenido estar pensando siempre constantemente de qué cosas hablar, ¿no? Oiga, Cine con Cabritas, que los pueden, por supuesto, En encontrar Instagram. en Instagram, donde están todos los memes. Recordad que Cine con Cabritas también tiene una sección de columnas, que hoy día pasa a ser de Cine con Más, ahí más adelante la Sí, ahí lo vamos a estar hablando, sí, hay Todo el altas contenido. columnas. Vamos a retomar ahí el trabajo de nuestros escritores y columnistas. De Oiga, todas ¿vamos a ver un meme? Vamos. Usted nos trajo los memes, veamos algún meme Sí, para poder... a ver, muéstrame, para poder señor verlo directora, también. ahí muéstrame el primero, para comentarlo. Ahí está el primer meme. Ahí estoy yo. Jorge, ahí. Este fue bueno, en la semana pasada fue el viral de la semana pasada, lo estuvimos comentando también en el Huevo Revuelto, a todos estos Huevos Revueltos de 9 a 10, a través de la Cine con Radio. Sí, pues, ella es Sarah Lavin, ella es atleta irlandesa, ya participó en los Juegos Olímpicos ya recién pasados. Y Sarah Lavin estuvo compitiendo, ¿cierto?, en los 200 metros valla mujeres. Así es. ¿Ya? ¿Cuál fue lo chistoso aquí? Que bueno, Perdió. por ahí decía, aparte más encima Lavin fue Jetta que perdió. Y lo otro es que Sarah Lavin en su cuenta de Twitter la semana pasada también pues, dijo así como, oye, pero ¿qué onda? ¿Por qué en Chile se está comentando tanto? ¿Por qué están subiendo mis Era fotos como en trending topic. portales chilenos? Claro, y resulta que, claro, fue porque por ahí decían, Lavin te aparece hasta en la sopa. De hecho, La Lavin... omnipresencia de la- De hecho, Lavin era bien curioso porque él en la campaña de primarias que perdió, se publicitaba con que la gente le molestaba con que él estaba en todas partes. Y ahora incluso Lavin aparece hasta en los Juegos Olímpicos. Sí, no, sí. Apareció en los Juegos Olímpicos. Increíble porque además justamente eso hace el meme, po. Que una persona que no tiene nada que ver con Chile, que no conoce la idiosincrasia, que no conoce nada de Chile, resulta que en redes sociales, a través de un meme,
se hace conocido en un lugar solamente por llevar el apellido Así de un es, precandidato así es. presidencial. El apellido, como bien decía Don Silva, me le llevó mala suerte porque salió, creo que es quinta, sexta, no alcanzó ni siquiera, no andó ni por si No acaso. llegó ni al balotaje. No, nada, no Oiga, que alcanzó. está relajado, Don Silvio. ¿Me puede perdón, mostrar, Don perdón. Silvio? Oiga, le traemos alguna Pero es el living de su cosita. casa. Oye, ¿sí? ¿verdad? Le traemos alguna cosita, un vituperio. Podría Es hacer, que bueno, como día jueves ya el peso en la semana. Sí, día jueves El distinto. peso en la semana. Excelente. Está bien, Don Silvio. Dele nomás, no se preocupe. Si, Sí, no, aquí nosotros no existimos. Dele No, nomás, si póngase está ahí, todo como- bien todo aquí. Tiene que disfrutar, aprovechar porque prontamente Sala Cinecon se va a reabrir, así que búsquenos en redes sociales como Sala Cinecon. Recordar que somos parte de la red de Salas Independientes de Chile, así que Red de Salas también es un buen lugar para buscar contenido en casi todo Chile donde estamos el aguante de las salas independientes a través de esa nueva comunidad. Oiga, Se sigamos. extraña el cine, se ¿Ah? extraña el cine. Se Se extraña. totalmente. Se extraña el cine. Sí. Me gusta mirar el cine. Bueno, Ahí se me han, siento se han abierto, correctamente. se han abierto muchas salas igual en varios países, por supuesto en Chile también, y prontamente se viene la reapertura de nuestra querida Sala Así Cinecon. es, Chancho en Piedra también, acordemos, el 19 de agosto van a hacer la prueba de ensayo clínico en la sala SCD. Va a ser el primer recital en Chile con público desde Yo había visto que era Camila Moreno. No, Chancho en Piedra. Ah, Chancho Pedro. En la SCD, sí. Se ofrecieron y ahí van a hacer un muestreo, 200 personas. Y esas 200 personas después se les va a hacer un seguimiento constante dentro de los siguientes 10 días. Para ¿Qué es ver lo que se ha qué tal hecho a nivel tema mundial de cuando se contagio. reactivaron Sí, los conciertos? sí. De hecho, incluso, Wembley. por ejemplo, en Wembley, claro, incluso para la Eurocopa, también se hizo esta cosa de analizar también qué pasó Claro, después con las su personas. ensayo. Sí, aguante Chancho en Piedra que lo hizo también ahí en favor de la ciencia. Así que, y por supuesto la salud. Bueno, sí, lo popora, tantas cosas. Evapora tantas canciones, ¿no? Oiga, vamos con otro vamos, meme. sí, vamos con otro meme. Vamos con otro Sí. meme. Sigamos con los A ver. sigamos con los memes. Señor director. Ah, muy bueno. Recordemos que este fue el debate, una de las polémicas que se dio el debate también entre... ¿Cómo se llama el pacto? Me quedé perdido. No sé, no hay Pacto constituyente, no Esto sé. es- Ah, ya, perfecto. Esta era Sí, sí. unión Esta era- constituyente. esta unión constituyente, que es digámosle a la gente, la ex concertación. ¿Ya? La ex concertación, la ex Nueva mayoría, la ex ¿cierto? de la ex y la ex de la ex. de la Exacto. ex. Donde compitieron en este caso Paula Narváez, Yana Proboste y Brandon Maldonado. y el Mandalorian. Sí. Mandalorian. Ay, se me adelantó. Resulta que, bueno, ¿cuál fue la humorada acá? Resulta que Paula Narváez, ella muy seria, ¿cierto? Explicó que su plan económico se basaba en el plan Marshall, de la recuperación económica de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. ¿Cierto? Entonces ella dijo como que, no, es que nuestro plan, y de hecho ella dijo, nuestro plan se llama Plan Marshall en honor al plan que se pretende instaurar, y Yana Proboste la agarró para la palanca y le dijo, bueno, mi plan económico la verdad está liderado por Jorge Marshall. Y ahí, bueno, todo el mundo se rió en realidad, Claro. y la única que no se lo tomó en serio, o sea, en broma fue Paula Narváez, se lo tomó bien en serio, Igual. se lo mostró enojada. Harto meme salió de ese primer debate, ¿ah? Como Sí. como que. Todo fome. es que el hecho ya el hecho de que venga de la concertación y que sean partidos tan. ¿Cómo decirlo? Tan Obsoleto. obsoletos, ¿sí? Sí. Con tanta poca representatividad. Ahora, yo debo decir personalmente que creo que de las tres personas que estuvieron ahí, a pesar del plan Marshall, creo que Narváez fue la que más clara se vio y por lo menos tiene la oportunidad de mostrarse. Narváez no había tenido la oportunidad no ha tenido tribuna, por último Maldonado. Está herido Maldonado, ¿eh? Sí. Está herido Maldonado. Que acá los Maldonado. Maldonado lo dejaron. Sí, está bien que te hayan abandonado. dejado. Pero ojalá que Maldonado nunca lo dejen una Partidos pareja, digamos, radicales, porque ¿cierto? el despecho es parte. ¿Quién va? A mí me da pena. Yo votaría por Maldonado, así como el hecho de darle como que tenga un votito. Así, por lo menos pero tenga un sí, votito no, en Conti. Hay harta gente hoy día del Partido Radical sacó. Pero eran a votar por Maldonado, ahí está la... ¿Yo? ¿Usted? No, la gente del Partido Radical. Ah, yo, o sea, pero sí. Bueno, acá hay un Sí. alcalde radical. Sí, También, hay un alcalde también. radical, tenemos también un core radical, el Partido Radical. Aquí en Bueno, Constitución es respetable, fuerte. Tiene Es su fuerte representante. el partido radical acá, sí. Sí, pues. Conozco a gente yo que es de Putú, que es radical. Radical. Hay harto Es que ahí es la cuna del del radicalismo. Sí. Bueno, en fin. Caldo Maldonado, que también tiene su propia historia, ¿no? Sí, por supuesto. Carlos Maldonado que se quedó, recordemos, se quedó solito Solito afuera de la oficina del CERPEL. Bueno, y a eso se dedicó todo el debate. A decir, cuando le tocó la posibilidad de preguntar, oiga, ¿usted no cree que hubiese sido mejor que hubiese llegado aquí? Gente, Después claro. le dijo a Proboste, ¿usted no cree que debería haber dicho antes que iba a ser candidata para haber llegado aquí? Ha llegado a Ah, firmar, Rodrigo claro. Maldonado, Sí, sí. se quedó con los crespos hechos. Hay un meme de Maldonado, no sé si lo podemos ver. Ah, Ahí está, ya. sí. Carlos Mandaloriano. Sí, él llegó con el casco del Mandalorian a presentar su campaña. Eso lo encontré genial. Así como José Antonio Cast
Llegó con el casco, con el escudo del Capitán América. Del Capitán América, sí. Claro. Entonces, no sé por qué a los políticos les gusta esto como de usar las figuras Pero, las figuras de la cultura pop para hacerse Y campaña. no existe la publicidad mala. Si Claro. está sonando, sobre todo en política, lo importante es sonar. Además que usted lo dijo, pues, don Jorge, es aquí cuando no se conoce mucho, como dice también, Sí. siempre hay que agarrarse. Y yo creo que esos votos que usted dice, así como a lo mejor va a tener algunos votitos, van a salir seguramente también de lo que está pasando hoy día con el Mandaloriano y con lo que es más conocido Mandalorian que Claro, hablaba en ese llega Carlos sentido. Maldonado. Entonces, se agarra de un árbol que le puede generar alguna publicidad, ¿no? Sí. Hasta ahí nomás sería, no sé qué más tendrá que ver. Oye, Sí. recordemos, hablando de esto de la propaganda, que los partidos, o sea, en la unidad constituyente llegaron los de derecha con la negrita. Cuando Sí, pasó no, pero eso La fue mala convención, la leche. convención, A la convención, eso a la convención pues llegaron, con negrita. sí, llegaron con negritas. Son Oiga, provocadores. hablando un poco más de farándula, pero estamos aquí en los medios. Sí, entonces no. también, el otro día veía las declaraciones que la semana pasada hizo Jordi Castell, que se lo hicieron Oh, bolsa después. sí, don Pero Pérez. yo leí, no toda, pero leí alguna parte de la entrevista del The Clinic y no sé por qué le tiraron tanta mala onda. Si incluso lo que dice es que él está prácticamente, habla de que prácticamente es de izquierda, digamos. La única diferencia es que cuando hace mención de esta señora constituyente, que se me fue el nombre. Marinovich, él lo que dice es que le parece un gran personaje. E independientemente de mi mirada política, que no se parece en nada a la de la señora Marinovich, yo también concuerdo que es un personaje. Es un gran personaje. Que funciona y que de hecho marca, para bien o para mal, siempre está ahí, desde su ¿cómo decirlo? Desde que don José Antonio Caz la pone ahí, recordemos que Sí, RN dijo que no sabía que había sido, de ahí en adelante es un personaje. No, y sus confrontaciones constantes con Elisa Loncón, totalmente. Hay un tema ahí Sí, que, claro. que se va a repetir probablemente de aquí hasta el año que pase para escribir la nueva constitución, totalmente. Esas dos se van a encontrar mutuamente y constantemente van a chocar. Porque ambas son descaradas. Bueno, Marcelo Cubillos también se mete por los palos, creo yo, como dentro Sí. de, pero ya no alcanza Pero todavía para ser Marcela Cubillos se personaje. está descolonizando todavía, ¿no? En tiempo de... Sí, no, totalmente. Aprovechando de lo que dice usted. Lo que dijo- ¿Qué le parece a usted, Marinovich? Me cae don bien, Silvio? me cae bien. ¿Le cae bien? Sí, yo le encuentro mayoritariamente la razón a Marinovich. ¿Está cómodo? ¿Todo bien? Sí, siempre ¿Sí? he estado cómodo. Me siento muy Está cómoda, como una cómoda. bien. Cómodo. Claro. Exactamente. Ya pues, oiga. Oiga, nos queda el último. Perfecto, vamos al último momento. Nos queda el último, a ver. ¿Va o no? Ahí está, sí, por supuesto, no podíamos no mencionarlo, ¿no? Esta fue la noticia de la semana La pasada. noticia de la semana pasada, ¿no? La no renovación de Lionel Messi en el Barcelona se cayó todo a último minuto y bueno, todos los clubes empezaron a fijarse, por supuesto, en él, en especial Curicó Unido, ¿no? Y Rangers de Talca. Yo creo que más que Curicó Unido, el Rodelindo Román. Rodelindo Por Román. ahí tiene Vidal más- decía- Bueno, es que tiene nexo ahí, porque Vidal, Sí, claro. Rodelindo. Todo se derrumbó. Oye, ¿cómo lo debe estar pasando el Kun Agüero? Sí. Oye, claro, pues te invitan a la fiesta de cumpleaños y no sabes nada. No estoy yo. No estoy nadie. No, sí. Pero seguramente Lionel Messi debe estar a punto ya de encontrar un nuevo club. Sí, Si es que probablemente. no lo encontró, nosotros aquí No, vivimos en otro Messi- mundo. A lo mejor no nos hemos dado cuenta y Messi ya tiene club. Messi ya tiene club, probablemente Sí, ya hay incluso algo hasta, que- te apuesto que casi que ya tenía hasta todo firmado antes, y como que ya sabía que Claro, quién iba a PSG, renovar. dice Hay la alguien gente. que no le va a faltar clubes a Leo Messi. Sí. Ahí me- Hay que ver, eso sí, porque ¿cuánto le quedarán? Unos 2, 3 años, quizás 4 si va a la MLS en Estados Unidos de carrera, pero la idea, por lo que hizo toda su carrera en el Barcelona, es si va a llegar a futuro como un directivo, como un entrenador, no creo que sea. Yo creo que parece que lo que yo tengo entendido es que en el Barcelona como que no lo quieren mucho los dirigentes, lo quieren los hinchas, pero no los dirigentes. Claro, Sí, pero como los dirigentes van Joan Laporta es el actual presidente y lo están haciendo pebre. Sí, porque se le fue Messi, o Sí, sea, Sí, pero Messi. igual hay que decir ya que estamos en el fútbol, Bartomeu el que tiene la culpa, pues si tanto ya está, él es el que está ahí a cargo cuando explota el conflicto de Messi, que explota hasta con evasión de impuestos en España. Sí, entonces la cosa no, sí, no fue es- con Tutti, fue con Tutti. Sí, pues. Entonces hoy día eso es lo que está pasando. Bueno, Así es. si Messi viene a Curicó o no viene a Curicó, a Rangers también podría ser. con Unido, ya que se podría reactivar. Curicó Unido y Liverpool de San Javier. Liverpool de San Javier, claro. Oiga, se han Deportes venido varias- Linares. Se han venido varias estrellas al fútbol chileno, no como jugadores, pero tuvimos la maravillosa, ya que dijo Curicó Unido, Martín Palermo, un gran futbolista, No mucho sí. Buen entrenador. No, le fue muy bien. No, le fue muy pero bien. Sensini, por ejemplo. Roberto Sensini. Sensini, pues, en Maravilloso, Everton está muy Hoy bien. han venido buenas figuras al fútbol chileno. Tenemos Mario Kempes que jugó en
Fernández Vial hace años. El Loco Abreu. Loco Loco Abreu jugó en Puerto Montt. Hoy Loco Abreu es como el futbolista que más clubes ha tenido en la Clubes de, sí, pues se retiró, Ese claro. futbolista. El futbolista con más clubes. Buenísimo. Ya pues, muchas gracias. Ya pues, estimado, Jorge, nos por vemos la estos próxima memes. semana. Sigan entonces todas y todos los que quieran estar con estos memes al día en Cine con Cabritas, en redes sociales los pueden encontrar también. Y no se olvide de Huevos Revueltos todos los días en Oye, Cine un con gusto, Radio. un gusto estuvo, me gustó la sección de los memes. Un gusto. No, qué bueno, Sí. me gustó. Lo vimos bien cómodo, don Silvio. Sí. Sí, sí, yo sí, pensé sí. que no estaba ante Silvia, estaba ante un juez que iba... Sí, sí. No, qué bueno. La próxima vez le vamos a traer invitada a don Silvio. ¿eh? Podríamos Por favor. ponerle más gente porque Sí. para que no Sí. se sienta tan solo. Ya, muchas gracias a todas y todos que fueron parte de este cuarto capítulo de la tercera temporada del Sopa de Piedras. Que estén todas y todos muy bien. Nos vimos. Peucayal. En la mañana te acompañará sopa de piedras, sopa de piedras. Creativa y cultural. Te informará de verdad, te invita a participar en sopa de piedras, sopa de piedras, en tu radio y tu canal. Sopa de Piedras.